palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Aquí estamos en el Café con Fe, en este espacio donde dedicamos estos minutos a la palabra del Señor, a una palabra que marca nuestro día, a una palabra que nos instruye, porque eso es lo que hace la palabra de Dios siempre en nuestro corazón. Nos instruye, nos exhorta. Siempre que usted escuche la palabra, si la palabra le exhorta, será una bendición. Siempre que usted escuche la palabra, si la palabra le hiere en el buen sentido de la palabra, es decir, que eso que compartieron entra a su corazón, penetra allí, le confronta con situaciones específicas, esa palabra es una palabra de bendición, porque la palabra de Dios nos consuela, nos exhorta, nos anima, ¿verdad? Nos redarguye, nos invita a mejorar. Esa es la palabra del Señor. Por eso la palabra, el mensaje de la palabra tiene que hacer eso cuando proviene de Dios, cuando proviene de un hombre, cuando proviene de unos labios que no están en la comunión con el Señor, pues será sencillamente una palabra que viene y se pierde, se diluye, porque no es una palabra que trae peso de parte de Dios. Pero cuando es una palabra que llena su vida y lo pone a pensar y a meditar y redarguye su vida en cuanto a ser transformado, esa es una palabra de parte del Señor. Por eso, qué especial es y qué importante es tener nuestro corazón abierto y rendido al Señor. Queremos hablar un poco, examinar un poco lo que dice la Biblia en el Salmo capítulo 6 o el Salmo 6, el versículo 6 y el versículo 7. Ese versículo es un salmo de David pidiendo la misericordia en el tiempo de prueba. David está en prueba, David está en dificultad. Y David expresa en dos versos bíblicos, en el verso 6 y en el verso 7, un lamento. Abre sus labios y lamenta. Y queremos examinar hoy de qué se trata ese lamento en la Escritura. Dice estos versículos, en la Biblia de las Américas, dice: cansado estoy de mis gemidos, todas las noches inundo de llanto mi lecho, y con mis lágrimas riego mi cama, y se consumen de sufrir mis ojos, y han envejecido a causa de todos mis adversarios. En la versión Reina Valera, dice: me he consumido, dice este Salmo 6, versículo 6, me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir y se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Es un salmo donde el salmista le habla al Señor, ora al Señor, le pide misericordia, pero expresa su lamento. ¿Cómo debemos nosotros, como cristianos, responder cuando nos enfrentamos a las tragedias de este mundo? Es una pregunta que muchas personas se han hecho. ¿Cómo podemos decir, o qué podemos decir mejor, cuando nos encontramos cara a cara con situaciones adversas en el mundo? Guerras, enfermedades, abuso, enfermedades de muerte terminales, cuando mueren los vulnerables, el sufrimiento que resulta de los desastres naturales. Usted se ha dado cuenta de lo que ocurre. Los cristianos suelen responder, estimado amigo, de dos maneras distintas. Y podemos decir que ambas reacciones son como unos clichés teológicos. Algunos lo hacen diciendo: no hay razón para preocuparte ni entristecerte. Dios está
controlando todo. Así que confiemos en Él. ¿Ha escuchado usted eso, verdad? Lo hemos dicho muchas veces. Aunque eso es cierto, la verdad es poco alentador. O sea, es una frase que es cierta, pero como que no alienta en medio de las vicisitudes o las preguntas. Y otros dicen, no tienes fe, por eso el Señor no te bendice. Y parece que con esa frase nos estuvieran diciendo que amontonamos culpa sobre el dolor y que es por nuestra propia culpa. Pues esas respuestas que todos hemos dicho en algún momento son respuestas superficiales al sufrimiento y se deben en parte a que nos falta lenguaje bíblico, palabra, para hablar acerca de eso. El lamento, por ejemplo, usted lo encuentra en la Escritura y hace parte de un género literario en la Biblia, sobre todo en el libro de los Salmos, lo que acabamos de leer. Pero también está, por ejemplo, en el libro de las Lamentaciones, y por eso se llama así. Los conocedores, los teológicos, comentaristas dicen, el lamento es el llanto honesto de un corazón que tiene dolor en la palabra. El lamento, por ejemplo, esos dos versos bíblicos que acabamos de leer de David, es el llanto que sale de un corazón que está luchando con el sufrimiento y que está batallando con el sufrimiento y a su vez está esperando la luz de la promesa de Dios. El lamento no solamente es llorar ante la maldad o ante lo que vemos difícil. El lamento no es ignorar el dolor, porque nosotros sabemos que Dios es bueno y lo decimos continuamente. El lamento es el responder honestamente a la bondad de Dios. Y el dolor, en ese sentido, podemos decir que el lamento y el llorar es humano y el lamentar es cristiano. El concepto de lamentar en la Biblia no es quejarse, no. El lamento es venir humillado delante de la presencia del Señor y esperar la respuesta en el Señor, pero es derramar el corazón delante de Dios y abrir el corazón. Lo que hemos hablado muchas veces es que nuestro corazón tenemos que someterlo para que venga la presencia del Señor, es decir, nosotros mismos viniendo a la presencia del Señor y no orar políticamente bien, que es lo que en muchas ocasiones se hace. Y no es bueno, puesto que Dios conoce absolutamente todo de nosotros. Todo. Entonces es importante venir delante de la presencia del Señor y derramar nuestro corazón esperando la bondad de Dios. Y el Señor no se va a enojar por nuestro lamento, porque el lamento bíblicamente expresado en la Escritura no es una queja. Por ejemplo, en los Salmos, que es donde encontramos bastantes oraciones de lamento, encontramos 60 salmos de lamento. Estudiando la Escritura, hablando acerca de salmos que expresan lamento, existen 60 salmos así. Eso significa que más del 30% de la adoración en los salmos o de los salmos preparados para adorar a Dios contienen su punto de lamento. Para el pueblo de Israel eran lamentos que abrían la esperanza de conocer la bondad de Dios. ¿Cuántos lamentos cantamos en nuestras iglesias hoy? El concepto de lamento que el mundo ha enseñado no es el que expresa la Biblia. No es la queja. Es el dolor de expresar al Señor lo que sentimos, pero confiados en la bondad del Señor.
La mayoría de nosotros no sabemos responder aún ante nuestro propio sufrimiento y mucho menos al dolor de otras personas. El lamento en la Biblia, por ejemplo, no busca solucionar una situación, ni busca necesariamente alentar a alguna persona para que pueda recuperar su sonrisa. Lo que hace el lamento, por ejemplo, en los Salmos es que busca ponerle palabras al dolor interno de una manera coherente con la enseñanza de la palabra. Y tenemos que realizar muchas oraciones de este talante. Expresar nuestro dolor interno, ponerle palabras a nuestro dolor interno de acuerdo a la palabra. Por eso es importante para nosotros, como hijos de Dios. Sabemos y todos nosotros tenemos nuestra fe puesta en Cristo. Entendemos que nuestro futuro está en Él. Tenemos el aguijón en nuestra carne, el aguijón de la muerte, que un día llegará. Tendremos enfermedades que nos pueden aquejar, ¿verdad? Momentos difíciles. Por eso, si usted analiza los 2 versos que acabamos de leer, ese es el lamento que Dios quiere que nosotros podamos expresar, es ponerle palabras al dolor interno. Entonces el salmista dice: Señor, yo estoy cansado de gemir. Señor, porque ¿cómo te parece? Estoy parafraseando. ¿Cómo te parece que todas las noches mi cama se llena de mi llanto y mis propias lágrimas riegan mi cama y yo me consumo sufriendo todo el día, Señor? Tan fuerte es mi sufrimiento que he envejecido por todo lo que ocurre, por mis enemigos, por las situaciones adversas. Eso es lo que está queriendo decir David en ese salmo. David describe ahí que él se siente cansado, agotado. Y cuando venimos para lamentar delante de Dios, no para queja, entiéndase bien, que no es la queja, sino es ponerle palabras bíblicas a nuestro dolor, espirituales a nuestro dolor. Cuando eso se da, descansamos en Él. O sea, tenemos tanto que aprender en cuanto a la oración y en cuanto a la comunión con Dios, porque cada día es necesario aprender a cómo debemos orar delante de Dios. Mire, muchos enseñan que delante de Dios se deben hacer oraciones guerreras, que delante de Dios se deben hacer oraciones fuertes. Es más, que delante de Dios se debe orar para la destrucción de los enemigos. Y resulta que no es así. Que de acuerdo al Señor Jesucristo, nuestra oración tiene que estar sometida a la palabra. Que nuestra oración tiene que ir direccionada a orar por nuestros enemigos, a orar por los que nos maldicen, a orar por aquellos que quieren nuestro daño. Ese es el principio de la Biblia. Entonces, qué importante es poder aprender a orar y a expresarnos como el Señor quiere. Es necesario aprender a orar como David lo está haciendo ahí en ese Salmo 6. ¿Cuántas veces usted no se ha sentido como David se describe en esos 2 versos bíblicos? Muchas veces. Pero no nos atrevemos a orar a Dios de esa manera. El lamento nos da las palabras para hacerlo. Sin el lamento en medio del sufrimiento, nuestras oraciones corren el riesgo solamente de fingir y de aparentar un gozo superficial. Mira, por eso cuando alguien pierde un ser querido, debe vivir ese duelo. Y el Señor quiere que la persona viva ese duelo para que con palabras espirituales salga este lamento. Somos o tenemos a veces posturas para orar creyendo que con nuestras posturas vamos a convencer a Dios cuando el Señor ya conoce todo de nosotros. Por eso es tan importante entenderlo. Y cuando consideramos a quienes profesan la fe en el Evangelio, a veces la gente
ve a la iglesia como un grupo de personas sonrientes, a las que nunca les ocurre nada malo, las que nunca andan en prueba. Y nosotros no somos así. El cristiano no es así. Por eso hemos dicho en repetidas ocasiones que no está bien que cuando se le predique a una persona nueva se le diga: mira, si vienes al evangelio tu vida va a cambiar y se va a convertir en una vida de película. No, no está bien. Porque nosotros también pasamos, como cristianos, siendo hijos de Dios, pasamos por momentos difíciles. Aprender a lamentar significa no trivializar el dolor de algunos al hablar de la bondad de Dios, sino que podemos empatizar con ellos. Es decir, ponernos en los zapatos de esa persona de manera sincera. Por eso a veces cuando alguien está sufriendo, solamente espera un abrazo. No es más. A veces las palabras sobran. El lamento en la palabra nos lleva al arrepentimiento. Si usted se fija en el Salmo 6, ahí mismo, en el verso 1 y en el verso 2 dice: Señor, no me reprendas en tu ira. Señor, no me castigues en tu furor. Señor, ten piedad de mí, porque estoy sin fuerza. Sáname, porque mis huesos se estremecen. Mira el clamor. Se está lamentando. Este es un lamento en la Biblia. El lamento no solamente es para llorar el sufrimiento externo. El lamento es ese lenguaje de arrepentimiento allá adentro. Lamentamos no solamente la maldad que hay en el mundo, sino también la maldad que hay en nosotros. De eso se trata. La clave de este programa hoy y de este mensaje es que aprendamos a ser sinceros en nuestra oración. Y descubrir y entender y reconocer que hay maldad en nosotros y que tenemos que venir delante del Señor y lamentarnos de esa maldad. Reconocer esa maldad. Señor, hay maldad en este corazón. Señor, aún este corazón responde con maldad. Señor, este corazón todavía necesita ser transformado. Entonces es importante también reconocer ese tipo de maldad, porque esa maldad no está desligada, está ahí. Y todos los días, como lo hemos dicho muchas veces, debemos caminar un día a la vez, viniendo al Señor y arrepintiéndonos. Sabemos que la muerte, sabemos que muchas cosas entraron a la creación por causa del pecado. Y cuando venimos al Señor en lamento, de acuerdo a la palabra, reconocemos humildemente cómo la maldad de este mundo en el que estamos es facilitada, es magnificada, aún por nuestro propio pecado. ¿Cuántas veces a lo bueno se le llama malo? Muchas veces. Y a lo malo se le llama bueno en una sociedad muy corrupta. En una sociedad donde se necesitan corazones humillados, lamentándose por su propio pecado delante de Dios. El lamento reconoce humildemente cómo la maldad de este mundo es facilitada y magnificada y nosotros estamos en medio de esto. David mira su sufrimiento y entiende que de una u otra manera, estimado amigo, que de una u otra manera es necesario venir al Señor. Que de una u otra manera el propio pecado que habita en nosotros nos carga todavía, porque todavía no hemos sido transformados a un cuerpo incorruptible. El día en que tú y yo dejemos de existir en este mundo, seremos transformados. David, que tenía todo, la palabra en sus labios, el reinado, el reconocimiento, se lamentaba porque reconocía la maldad de su corazón. Cuando nosotros expresamos la convicción, la sinceridad, cuando lo hacemos con total frescura y reconociendo ese dolor que sentimos por diferentes causas. Mira, a veces
sientes enojo por alguna situación específica y no lo sabes expresar, es necesario expresarlo delante de Dios para que esto no te haga daño y para que esto no se convierta en amargura en tu vida. Todos nosotros debemos vivirlo de esa manera. Es necesario expresar con convicción, con sinceridad, lamentarnos de nosotros mismos. Miren todos los pasajes de la Biblia donde encontramos lamento. Vamos a encontrar que al final hay un giro hacia la adoración. Vamos a encontrar que en medio del lamento afirmamos que la bondad de Dios está por encima. Se afirma que el amor de Dios está en medio del propio sufrimiento. ¿En el mundo hay tribulación? Sí. ¿Jesús ha vencido al mundo y a sus tribulaciones? Sí. Y esa es la paradoja que da luz el lamento. Porque aunque el Señor ha vencido, todavía en medio de este mundo encontramos dolor, pero también encontramos esperanza. Si usted se da cuenta, el salmo anterior, el Salmo 5, termina diciendo en el verso 11 y en el verso 12, pero alégrense todos los que en ti se refugian, y para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Luego dice, regocíjense en ti los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendices al justo, y como un escudo lo rodeas de tu favor. Todos experimentamos dolor en este mundo. Nadie, estimado amigo, estimado oyente, está exento de sufrir. El mundo llora. Pero nosotros como cristianos tenemos un lenguaje dado por Dios que nos apunta a su bondad y a su misericordia en medio de la prueba, del sufrimiento, del dolor, de la batalla. Por eso el cristiano no solo no llora sin solución, sino que lamenta con esperanza. ¿Ves la diferencia? Mientras que el que no tiene a Cristo llora y no hay solución para él. Se lamenta, pero ese lamento es con queja, porque no hay esperanza. La diferencia del cristiano es que nosotros gemimos, lloramos, pero sabemos que encontramos una solución en Cristo. Nos lamentamos, pero tenemos la esperanza. Y cuando esto se une, nosotros terminamos adorando a Dios. Adoremos al Señor. Busquemos al Señor con todo nuestro corazón. El salmista, en muchos de los salmos, presenta su cansancio, lo difícil que es el seguir. Le habla al Señor y le dice muchas veces cómo es difícil navegar entre rocas, tomando como un ejemplo, dando a entender que la prueba que se pasa no es fácil. El Señor nos guía a nosotros, es nuestro pastor. Tal vez ocurren diferentes situaciones en su vida donde usted no sabe cómo expresarse delante de Dios. Y el Señor lo que quiere guiar es que usted entienda que es necesario desarticularnos en oración. ¿A qué nos referimos? Que es necesario rendirnos delante de Él y expresarnos con todo nuestro corazón. En los momentos difíciles, en los momentos adversos, pero también en los momentos donde parece que ya no hay prueba. O sea que el lamento se condensa o se convierte mejor en adoración. Entonces, cuando recibes la bendición, adoras y te lamentas. ¿Cómo es esto, pastor? Sí, porque cuando recibes la bendición, tu corazón humilde debe venir delante del Señor y decir: Señor, yo no soy merecedor de esto. Por eso te doy gracias, porque me tuviste en cuenta, porque aunque me conoces, me bendices. ¿Tú te imaginas que nuestra bendición
dependiera de los errores que cometemos. Por eso el Señor, en su infinita gracia y en su infinita misericordia, nos ayuda. Uno se da cuenta en la vida del rey David y de los salmos que escribe él, los lamentos que tiene. Si usted, por ejemplo, voy a llevarlo a otro ejemplo, el Salmo 77. El Salmo 77 es otro salmo que podríamos llamarlo como de lamento. En esta ocasión no es un salmo del rey David, es un salmo de Asaf. Y ese salmo tiene como una clasificación. Por ejemplo, el salmista dice: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, y mi alma rehusaba consuelo. Mira el lamento cómo se expresa aquí. Estaba diciendo Asaf, el escritor de este salmo, que había mucha angustia y que él oraba y buscaba al Señor aún de noche sin descanso, y que su alma no encontraba consuelo. Mira que él está expresando a Dios sin queja lo que está viviendo. Cuando el Espíritu Santo gobierna en nuestro corazón, nosotros podemos lamentarnos sin quejarnos. Luego dice, por ejemplo, el verso 3: me acordaba de Dios y me conmovía. Me lamentaba y mi espíritu desmayaba. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, y me acordaba de mis cánticos de noche, y meditaba en mi corazón, y mi espíritu inquiría: ¿desechará el Señor para siempre? ¿Y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Mira lo que dice el salmista Asaf: dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, y me acordaré de la obra del Señor. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, y voy a meditar en todas tus obras, y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. Oh Dios, es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder, y con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y a José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, y los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tomaron los cielos y discurrieron tus rayos, y la voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón. Mira cómo el lamento terminó convirtiéndose en un salmo de adoración y de reconocimiento de la grandeza de Dios. ¿Qué significa esto? Que en medio de tu sufrir, de tu batalla, de tu lucha, de todo lo que ocurre allá dentro de tu corazón y en tu alma, debes ponerle palabras a tu sufrimiento y a tu batalla, pero que esas palabras terminen en adoración a Dios. Y cuando eso se realice, estimado hermano, estimado amigo, usted estará profundizando en la oración y en el crecimiento espiritual suyo. Qué especial esto, qué especial de verdad, cuando nosotros logramos entender qué significa invocar el nombre del Señor. Cuando nosotros aprendemos a describir lo que nos ocurre o cuál es el motivo de nuestra angustia, pero también cómo nosotros pedimos salvación o restauración, pero también cómo podemos explicar el porqué de lo que ocurre o el porqué de nuestra petición.
Y también aprender a detallar qué es lo que está ocurriendo y cómo nuestra fe se convierte en adoración. Es decir, todos pasamos por dificultades, por prueba, por necesidades, pero esas pruebas, dificultades, necesidades, sufrimientos, desiertos, tribulaciones, como quiera llamarle, es necesario traerlos a la presencia de Dios. Y no callar de guapos, no se trata de esto. Porque el Señor no lo requiere y no lo quiere. Porque el Señor quiere, le gusta, cuando nosotros podemos expresar lo que sentimos. Y cuando nuestra vida ya no es una queja, sino que es un lamento de adoración. Cuando dirigimos al Señor nuestra voz, cuando la elevamos a Él, cuando clamamos a Él, cuando entendemos que Él nos escucha, cuando en el momento de la angustia le buscamos, cuando hay cansancio y se lo expresamos al Señor, pero también cuando celebramos la victoria se la expresamos al Señor. Nuestra vida tiene que ser desarrollada de esta manera. Otro pasaje que uno puede escuchar es, por ejemplo, lo que vivió Habacuc. ¿Recuerda? Habacuc 1:2. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Está diciendo Habacuc. Yo clamaré a ti y no salvarás. Esa petición de Habacuc nos ayuda como a ubicar en ese Salmo 77 el lamento. El salmista dice: de noche me acordaré de mi canción y en mi corazón voy a meditar, porque mi espíritu como que lo requiere, está diciendo ese salmista, Asaf. Como Habacuc, el salmista está pidiendo como una respuesta a las preguntas generadas. Es decir, cuando usted dice, pero está mal pedir al Señor que responda, no está mal. Lo que está mal es cuando usted lo hace quejándose. Está bien cuando usted lo hace lamentándose, porque su lamento se convierte en adoración. Entonces, cualquier situación adversa que ocurra o cualquier situación victoriosa que le ocurra, llévelo en adoración y aprenda a estar en la presencia del Señor con las palabras elocuentes que le dará el Espíritu Santo para que usted lo pueda decir. Por eso el Espíritu Santo nos ayuda a clamar como conviene. Eso lo dice la Escritura. Porque el Espíritu Santo nos sustenta y nos ayuda en nuestros momentos difíciles para pedir y expresar nuestra voz como Él quiere que nosotros lo hagamos. Y ya no en nuestra emoción, ya no en nuestra humanidad, sino nuestras oraciones guiadas por el Espíritu Santo. Nuestra fe crecerá de esa manera. Crece de esa manera. Crece, crece y crece en el nombre del Señor. Que usted pueda recordar las maravillas de Dios. Que usted pueda celebrar todo lo que ha hecho. Y usted pueda adorar a Dios por lo que Él es, por su misericordia. Y pueda alabar al Señor por lo que Él ha hecho. Recuerde los tiempos de victoria, cuando el Señor fue victorioso y le hizo victorioso y mostró la misericordia con usted mismo. Es una bendición, ¿verdad? Es una bendición. Y usted puede encontrar toda la Escritura, y en toda la Escritura usted encontrará cómo el lamento del pueblo se convirtió en adoración. Se expresa de esa manera en el libro de Ruth, por ejemplo, con diferentes dificultades, pero cómo reina la voluntad poderosa de Dios y la ayuda maravillosa de parte de Dios. Qué bueno cuando podemos celebrar al Señor y podemos cantar aún canciones de lamento. Y aún
En medio de ese lamento estamos adorando. Qué bueno es cuando usted, en medio de la dificultad, puede adorar a Dios. Qué bueno es cuando en medio de la adversidad usted puede adorar a Dios. Y el Señor le está preparando para que cuando otra persona esté pasando por un momento así, usted pueda acercarse a esta persona y acompañarle en su vivencia, en su dolor, en su experiencia. Muchos, cuando ven personas que tienen dolor, le hablan y le hablan y le hablan, pero la persona tal vez no quiere que le hablen, sino quiere un abrazo, por ejemplo. Entonces el Señor te dará la justa medida también para consolar a los otros, para consolar al que lo necesita. A veces hay personas que pasan por momentos difíciles y entienden lo que ocurre, pero no saben cómo expresarlo. Ayudemos a aquellas personas a expresar el lamento para que eso se convierta en adoración. Y que su vida diariamente, estimado amigo, sea una vida de adoración en todo lo que usted hace, en todo lo que yo hago, en todo lo que hacemos juntos. Que nuestra vida sea adoración delante de Él. Que nuestra vida no sea una vida delante de Dios postiza, falsa, sino que nosotros podamos levantar manos limpias, honestas, sino que nosotros podamos adorar al Señor, levantar nuestra mirada al Señor y creer que Él está en medio nuestro y que Él nos ayudará, que Él nos bendecirá, que Él nos sacará adelante, que Él nos está formando, nos está ayudando, está trabajando continuamente en nosotros, que no nos ha abandonado, que no nos ha olvidado, sino que el Señor está trabajando en nosotros, y que, como dice la palabra, nosotros vamos a hacer esa buena tierra, que more en nosotros la verdad, que more en nosotros la palabra de vida, la palabra que aun cuando se vive el sufrimiento, podamos expresar el sufrimiento con lamento convertido en adoración. Señor y Dios, gracias. Oro por el que esté, Señor, en dificultad, en lamento. Señor, ayúdanos a expresar nuestra vida en sinceridad delante de ti. Ayúdanos a que de nuestros labios salgan palabras de adoración y que el lamento se convierta en adoración. Por eso tu palabra dice, Señor, que has cambiado mi lamento en baile, en gozo. Señor, que nuestra vida sea de constante adoración y alabanza a ti, esperando en ti, en tu presencia solamente. Te damos gracias hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.